Hola, aquí tenemos un problema de movimiento vertical que dice: se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 72 km por hora. Calcular la máxima altura que alcanza, el tiempo, contando desde el lanzamiento, que tarda en volver al punto de partida. ¿A qué altura la velocidad se ha reducido a la mitad? Bien, esta es una situación bastante sencilla, es simplemente un objeto que es arrojado hacia arriba, que va a subir y va a bajar, nada más. El único dato numérico que nos dan es que se lo arroja con una velocidad de 72 km por hora, la cual tenemos que convertir a unidades del sistema internacional. Por lo tanto, eso es lo primero que vamos a hacer. Para convertir de kilómetros por hora a unidades del sistema internacional hay que convertir los kilómetros a metros y las horas a segundo. Estableciendo las relaciones correspondientes, tenemos de que 72 km por hora equivalen a 20 metros por segundo. Tomando en cuenta este dato, vamos a analizar la situación simulada en Modelus. Nuestro objeto a ser arrojado va a ser la pelota, y aquí está la velocidad que se le va a imprimir de 20 metros por segundo hacia arriba, tal como dice el problema, ¿no? Si nosotros ejecutamos la simulación, podemos ver cuál es la situación. El cuerpo sube, llega hasta un punto que viene a ser su altura máxima y empieza a descender, llegando nuevamente hasta el piso. Bien, para empezar a analizar el problema tenemos que tener en cuenta los datos iniciales que nos da. La velocidad de 20 metros por segundo es un dato que está en el problema, en el enunciado del problema, y por otro lado tenemos de que el cuerpo está siendo arrojado desde el piso. Por lo tanto, ahí vamos a considerar que nuestra altura inicial va a ser 0. Entonces, para pasar a resolver el inciso A, tenemos que tomar en cuenta esos datos. Aquí están la velocidad inicial y la posición inicial. Lo que nos pide en el inciso A es la máxima altura que alcanza. Entonces, analizando la situación, lo que nosotros podemos ver es que cuando arrojamos el cuerpo hacia arriba, poco a poco la velocidad que tiene va a ir disminuyendo, hasta que en un determinado punto esa velocidad se vuelve 0. Ese punto justamente donde la velocidad se vuelve 0 es el punto más alto. Cuando llega a esa altura, el cuerpo se detiene y empieza a caer. Entonces, esa es la condición que nosotros tenemos que plantear para poder resolver el problema. Tenemos que identificar el instante y la altura en la cual la velocidad del cuerpo se hace 0. Esa es la condición para una altura máxima. Esta condición nosotros la vamos a aplicar en las ecuaciones que tenemos acá para el movimiento vertical, que son dos: la ecuación de posición y la ecuación de velocidad. Como nuestra condición es que la velocidad final se haga 0, vamos a trabajar con la ecuación de velocidad. Tenemos la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos 9.8, que es la aceleración de la gravedad, por el tiempo. Reemplazando los datos tendríamos que la velocidad final va a ser 0, la velocidad inicial va a ser 20 por el dato, y la aceleración de la gravedad que se mantiene. A partir de acá lo único que tenemos que hacer es despejar el tiempo. Este elemento que está acá como negativo va a pasar al otro lado como positivo, y esto que está multiplicando va a pasar a dividir, dejándonos el resultado de un tiempo de 2.04 segundos. Ese es el tiempo en que el cuerpo tarda en llegar a alcanzar su altura máxima. A partir de ahí, con este tiempo, lo que nosotros tenemos que hacer es poder hallar la altura en sí. Para eso vamos a utilizar la ecuación de posición. La ecuación de posición dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 4,9 por el tiempo elevado al cuadrado. Reemplazando los datos tenemos que la posición final, que es lo que queremos hallar, la posición inicial es 0 porque ha partido desde el piso, la velocidad inicial de 20 que ya tenemos de dato, y el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, que se lo reemplaza en estos dos puntos. Desarrollando todo esto obtenemos el resultado de la altura máxima, que sería 20,41 metros. Esa es la máxima altura que alcanza la pelota al ser arrojada hacia arriba. Bien, pasamos al inciso 2, el inciso B. El inciso B nos dice el tiempo contando desde el lanzamiento que tarda en volver al punto de partida. Bien, si retornamos aquí a la simulación, la hacemos correr de nuevo, tenemos que el cuerpo va a partir desde el piso, va a subir,
y va a volver a bajar nuevamente hasta el piso. Entonces lo que nos pregunta el problema es cuánto va a tardar en hacer todo este recorrido. En este punto final, cuando vuelve al piso, lo único que nosotros sabemos es que al final su posición va a ser la misma que al principio, o sea el piso que habíamos tomado como nivel de referencia, que va a ser 0. Entonces la condición para que nosotros podamos resolver este problema es que la posición final del cuerpo sea 0. Como nuestra condición es una condición de posición, vamos a trabajar con la ecuación de posición. Entonces, esta es la ecuación de posición. Reemplazando los datos tenemos que la posición final se haga 0, la posición inicial también es 0 porque parte también del piso, la velocidad 20 y el menos 4,9 por tiempo al cuadrado. Lo que tenemos que hacer aquí en este caso ahora es despejar el tiempo para hallar el resultado. Este elemento negativo pasa al otro lado como positivo y aquí podemos simplificar las t's, quedándonos 4.9t igual a 20. Este elemento que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir y nos queda que el tiempo es de 4.08 segundos. Bien, esta es una de las maneras en las que se puede resolver este inciso partiendo de una condición de posición. Existe otra manera en la cual se puede analizar si es que tomamos en cuenta de que la pelota ha sido lanzada desde el piso y vuelve hasta el piso, o sea, ha tenido una trayectoria simétrica. Lo que ha subido ha sido lo mismo que lo que ha bajado, tanto en trayectoria como en tiempo. Lo mismo que tarda en subir va a ser lo mismo que tarda en bajar. Entonces, tomando en cuenta ese aspecto, podríamos abordar este mismo inciso con otra condición, que el tiempo de subida sea igual al tiempo de bajada. El tiempo de subida básicamente es el tiempo que ha tardado en llegar hasta su altura máxima, que como habíamos sacado en el inciso A era de 2.04 segundos. Entonces, para sacar el tiempo total tendríamos que tomar ese tiempo y multiplicarlo por 2, dándonos el tiempo de 4.08 segundos que hemos hallado anteriormente. Entonces, esta es otra manera por la cual nosotros podemos calcular el tiempo que tarda en volver al punto de partida. Finalmente, para resolver el inciso C, nos dice a qué altura la velocidad se ha reducido a la mitad. Volvemos nuevamente a nuestra simulación y como ya habíamos visto hace un instante, a medida que el cuerpo va a ir subiendo, su vector de velocidad va a ir decreciendo, va a ir siendo cada vez más pequeño. Entonces, en determinado punto, este vector de velocidad va a reducir su tamaño a la mitad. Si originalmente era de 20, en algún punto va a tener que ser de 10. Más o menos por esta situación. Aquí nosotros podríamos ver que está cercano a un tiempo de un segundo. Pero esto lo tenemos que demostrar con las ecuaciones. Volviendo acá, la condición que nos plantea el problema es que la velocidad se haya reducido a la mitad, ¿ya? De 20 a 10. Por lo tanto, nuestra condición es que su velocidad final sea de 10 metros por segundo. Como la condición es de velocidad, trabajamos, como decíamos, con la ecuación de velocidad. Entonces tenemos la ecuación de velocidad en la cual vamos a reemplazar los datos. La velocidad final tiene que ser 10, la inicial tiene que ser 20 y acá tenemos el factor de aceleración. Bien, acá nuestra única incógnita va a ser el tiempo. Por lo tanto, despejamos el tiempo de acá. 9.8 pasa al otro lado como positivo, el 10 como negativo, simplificamos términos y lo que está multiplicando pasa a dividir, dejándonos un tiempo de 1.02 segundos, muy parecido a lo que ya habíamos visto en Modelus, pero de forma más precisa. Este tiempo nos va a permitir hallar la altura máxima, reemplazando en la ecuación de posición. Bueno, no, en realidad no es la altura máxima, es la altura a la cual la velocidad se ha reducido a la mitad. Tomamos la ecuación de posición, reemplazamos los datos, posición inicial 0, velocidad 20 y el tiempo 1.02. Resolvemos y sacamos la altura, lo cual nos da 15.31 metros. Bien, ese sería el resultado del inciso C y con eso el problema estaría completamente resuelto. Como siempre, espero que haya sido de utilidad y si tienen alguna duda no duden en volver a correr el video.